Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Para mí siempre es una bendición el poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor. Como dijimos en el primer sermón de la serie que estamos llevando adelante sobre sentido y propósito, el Catecismo Mayor de Westminster comienza con la pregunta: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Una pregunta que en últimas instancias sobre el sentido y propósito de la existencia del ser humano. La respuesta que allí se nos entrega es: el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. A lo largo de los últimos domingos hemos venido revisando la vida de diferentes personajes de la Biblia buscando una respuesta a la pregunta: ¿cuál es el verdadero sentido y propósito de la vida? Hicimos ya 4 paradas y cada una de ellas nos ha dejado una conclusión que viene a completar nuestro cuadro final de la respuesta que estamos buscando. La primera parada que hicimos fue Salomón. La investigación de Salomón la realizó debajo del sol, dijimos, lo que nos habla de que revisó todo el quehacer del ser humano en esta esfera terrenal. No buscó respuestas más allá de lo presente y de lo que sus propios ojos pudieron ver. Dedicó su corazón, invirtió su vida en conocer y disfrutar de todo lo que estaba a su alcance. Que claro, como era rey de Israel y uno de los más ricos de la historia de Israel, era mucho lo que tenía disponible. Todo lo que estaba en el mercado en aquellos años estaba a disposición del rey Salomón. Dice en otro pasaje del libro de Eclesiastés que no le negó ningún deseo a sus ojos. Es decir, todo lo que vio, todo lo que codició lo tuvo. ¿Cuál fue el resultado de esa búsqueda? Una simple pero dramática declaración: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Luego de un largo camino de 40 años siendo rey de Israel en Jerusalén, habiendo disfrutado de todo y cometido los pecados más impensados para un hombre con semejante sabiduría, al llegar a los años altos de la vida, al llegar a su vejez, podemos ver que todo este periplo le llevó a una sola conclusión, la que encontramos en el verso 13 del capítulo 12 de Eclesiastés, donde dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pasó desde vanidad de vanidades, todo es vanidad, hasta que cuando alzó sus ojos más allá del sol, por sobre el cielo, se encontró con Dios y se dio cuenta que ese es el todo del hombre. En conclusión, la historia de Salomón nos enseña que el sentido y propósito para nuestra vida, primero y ante todo, es conocer a Dios, es encontrar en Dios gozo y disfrutar de Él, sin importar la temporada de la vida que nos toque pasar. Hoy puede que sea reír, pero mañana tal vez sea llorar. Puede que hoy sea sembrar y mañana cosechar. O tal vez hoy sea el tiempo de callar y mañana el de hablar. No importa, podemos disfrutar de lo que Dios es y tiene para nuestra vida, sabiendo que este tiempo presente es una prueba en la que Dios nos permite disfrutar de su constante bendición, como ha sido desde el origen de los tiempos. Recuerda siempre que, como dijimos en esa primera predicación, esto también pasará. Y ten la confianza que la prueba que nos ha tocado vivir, Dios desea que la pasemos con alegría, confiando que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esa fue la primera parada. La segunda parada fue Pablo. Y vimos que Pablo le dice a su discípulo y amigo Timoteo: he acabado la carrera. Preguntamos en aquella ocasión: ¿podrías decirlo tú con certeza? O por lo menos, ¿sabes cuál es el fin de tu carrera? ¿Sabes hacia dónde debiera ser dirigida tu vida? Tal vez nunca obtengamos información tan específica como la que Dios le dijo a Ananías sobre Pablo y el propósito de la vida de Pablo. Pero mientras conocemos el plan de ruta para la vida, necesitamos ajustarla a lo que Dios espera de ti y a lo que Dios espera de mí.
Las declaraciones que revisamos de la vida del apóstol nos muestran el verdadero sentido y propósito para Pablo, a la vez que pueden servirnos a nosotros para correr la carrera, así como el apóstol lo hizo. Por favor, tengamos en mente siempre, primero, que todo se trata de Cristo. Cada una de las acciones del presente y cada posible destino que nos espera después de la muerte tiene como centro y final a Cristo. No vale la pena aferrarse a nada más. Todo lo que puedas hacer de este lado del sol y todo lo que puedas recibir del otro lado se basa en Cristo y la relación con Él que con Él tú tengas. Todo se trata de Cristo. También Pablo nos recordaba que todo vale la pena por Cristo. No importa lo que te toque vivir en el tiempo presente, no importa lo que tengas que sufrir, con tal de cumplir la misión que se te ha entregado, vale la pena por Cristo. Vive consciente de que la mejor manera en que puedes invertir tu vida es en Cristo. Vive consciente que donde te lleve la vida es para que el Evangelio de la gracia de Dios sea proclamado. Vive consciente que vale la pena gastarse por Cristo. En resumen, vivamos como lo hizo el apóstol Pablo. Esa era la lección que sacábamos en la segunda predicación, que nuestra vida tenga sentido y propósito en servir a Cristo con todo, si no, ¿para qué? La tercera parada que hicimos fue Juan el Bautista. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 11, dice: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Juan es el punto cúlmine de la profecía del Antiguo Testamento. Todos los santos que murieron antes que Juan anhelaron ver lo que él veía y quisieron anunciar lo que Juan anunciaba, que el Mesías ya estaba a punto de llegar. Por lo tanto, es el más grande entre los mortales, de los nacidos de mujer, dice otra versión de la Biblia. Juan es el más grande de los profetas, no por sus atributos personales, sino porque su mensaje, el mensaje que le tocaba transmitir a Juan, es el mensaje sobre la llegada del Mesías prometido, es el mensaje sobre el cumplimiento de las profecías y las promesas hechas al pueblo de Israel. Ningún otro profetizó algo tan importante y tan esperado como lo que le tocó profetizar a Juan. Recordemos que las enseñanzas que ese día obtuvimos en esta predicación y que consideramos que nos deja Juan el Bautista sobre el verdadero sentido y propósito de la vida son, primero, todo lo recibimos de Dios. Esto significa que no debiéramos permitir que el orgullo nos domine por nada de lo que tenemos o logramos en esta vida. A la vez que debiéramos comprender que no lograr alguna meta tampoco es una razón para deprimirnos, por cuanto si lo hemos recibido es porque Dios quiso, y si no lo hemos recibido es porque Dios no quiso dárnoslo. Lo segundo que aprendimos con Juan es que la alegría está en saber quiénes somos. Saber quién eres traerá la fuerza para resistir la tentación de ocupar un lugar que no te corresponde en la vida de las demás personas. Y con eso, la experiencia de vivir te inundará de alegría. Saldrá ese peso que va sobre tus hombros y estarás lleno de alegría, como le pasó a Juan el Bautista al entender quién era, una voz que clama en el desierto y no el Mesías prometido. En tercer lugar, necesitamos discernir los tiempos de la vida. Esa es la tercera lección que veíamos en la predicación donde abordamos el tema de Juan. Puede que hoy estés viviendo una etapa de bonanza y bendición en el lugar que te encuentres y está muy bien, está súper. Sin embargo, debes estar sensible, debes ser sensible a la voz de Dios para cuando Él te diga que es tiempo de moverte de donde estás, por muy bien que estés, que es tiempo de menguar en lo que estás haciendo y dejar que sea Él, Jesucristo, Cristo, quien crezca para la gloria del Padre.
Entonces, las preguntas aquí son lógicas. ¿Vives reflejando que todo lo que tienes lo has recibido de Dios? ¿Tu vida refleja la alegría que viene de saber quién eres? ¿O estás con la carga sobre tus hombros pensando que estás cargando con todo el mundo sobre ti? ¿Estás dándote cuenta, estás discerniendo los tiempos de la vida que te ha tocado vivir? ¿O estás aferrado a lo bueno que ocurrió en tu vida ayer, el mes pasado, el año pasado, y no permites que Jesús ocupe su lugar en tu vida? ¿Estás menguando para que Jesucristo crezca? La cuarta parada que hicimos fue en el llamado de Jeremías. Las lecciones que encontramos sobre el verdadero sentido y propósito de la vida en ese llamado que Dios hace a Jeremías son, primero, que nuestra capacidad viene de Dios. Cuando sientes temor de ir hacia donde Dios te está llamando, cuando tengas miedo de hacer lo que Dios te pide o no te sientas capaz de abrir tus labios y compartir el Evangelio de Jesucristo con otros, recuerda la promesa: contigo estoy para librarte. Y Él, y Él siempre, siempre estará ahí al lado tuyo, capacitándote para lo que tienes que hacer. Porque recuerda también que nunca se ha tratado de ti, sino que de Dios siempre ha sido el asunto. Por lo tanto, la capacitación que necesitas no está en ti, está en Cristo. Lo otro que decíamos sobre el llamado de Jeremías y este sentido y propósito que buscamos en la vida es que nuestra tarea viene de Dios. No necesitamos haber escuchado de manera audible de Dios o haber sido llamados a una tarea de pastor o misionero para pensar que hemos recibido una tarea específica, una tarea espiritual de parte de Dios. Debemos comprender que aquello que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado hacer en la vida, es una tarea que viene de Dios. Si no vemos la vida de esa forma, si siempre estamos esperando algo sobrenatural, un llamado con luces, ángeles y trompetas sonando, al final vamos a perder, vamos a dejar que pase el sentido y propósito de la vida, porque Dios ya te lo entregó, ya te puso en un lugar para que tú puedas reflejar a Cristo. Pero si siempre estamos esperando algo más y no entendemos que la tarea Dios ya te la entregó, ya nos la entregó, habremos desperdiciado la vida. Lo tercero que nos mostraba la experiencia de Jeremías es que nuestra defensa es Dios. Él siempre está con nosotros para librarnos, no nos dejará ni nos desamparará. Donde sea que el Señor nos lleve y sea cual sea la tarea que nos encomiende, podemos confiar que Él estará allí para librarnos de cualquier dificultad y cualquier conflicto. No esperemos no tener problemas, sino más bien que Dios sea nuestra defensa, que Él esté ahí para protegernos, para cuidarnos y para soportar sobre sus hombros los pesos que caigan sobre nuestra vida. Resumiendo, de Salomón aprendimos que el sentido y propósito de la vida consiste en encontrar gozo en Dios y disfrutar de Él, sin importar la temporada de la vida que nos toque pasar. Con Pablo entendimos que el sentido y propósito de la vida está en servir a Dios apasionadamente. En otras palabras, con todo, si no, ¿para qué? Juan el Bautista nos enseñó que el sentido y propósito de la vida está en menguar nosotros para que Cristo crezca. O sea, que es Cristo el sentido y propósito de la vida. Con Jeremías entendimos que el sentido y propósito de la vida nunca se ha tratado de nosotros, sino de Dios. Como gran final y suprema conclusión, esta serie de sermones quedaría inconclusa si no consideramos lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho sobre el verdadero sentido y propósito de la vida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, encontramos el siguiente relato, desde el verso 15 en adelante. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que
se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. En términos muy simples y directos, Jesucristo explica que el verdadero sentido y propósito de la vida no está en acumular cosas en este tiempo presente, no está en la satisfacción de nuestros gustos y deseos más profundos, ni en la falsa seguridad de estabilidad que nos puede ofrecer el dinero o una cuenta bancaria con grandes cantidades de ahorro. No es malo tener cosas materiales, pero sí es malo pensar que ese es el sentido último o más importante de la existencia. Por favor, fijémonos que después de relatar la historia sobre el hombre necio que busca su seguridad y felicidad en los bienes que pudiera acumular, Jesús nos deja una frase que puede resumir el último y más excelente sentido y propósito para la vida de todo ser humano. En el verso 21 leemos, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Todo aquel que acumula riquezas para sí mismo, todo aquel que piensa que la vida se trata de sí mismo y de la satisfacción de sus propios parámetros de felicidad, llegará el día en que su vida acabe. Y todo lo que haya luchado de este lado del sol, todo por lo que haya luchado de este lado del sol, perderá sentido y propósito. Así también, junto a tan triste declaración, nos entrega la respuesta a la pregunta de la existencia misma. ¿En qué consiste la vida? ¿Cuál es el verdadero sentido y propósito de la vida? En palabras de Jesús, ser rico delante de Dios. Me parece que esta conclusión es una forma más concisa de decir lo que Salomón había dicho ya. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bueno, es lógico pensar que si Salomón fue el ser humano más sabio que existió antes de Jesucristo, por la sabiduría que Dios le entregó, ¿no es cierto? Eso lo relata la Biblia. Entonces debía llegar a una conclusión similar a la de Jesús, fue y será el ser humano más sabio que ha existido. La única manera de no desperdiciar la vida, de invertir el corto tiempo que nos significa este paso por la existencia terrestre de este lado del sol, es entendiendo cuál es el sentido y propósito de la existencia humana. ¿Para qué estamos aquí, en última instancia? Para ello ya tenemos una declaración concreta que resume la sabiduría de los dos seres humanos más sabios que han existido en la historia de la humanidad, Jesús y Salomón. Las palabras son simples. El verdadero sentido y propósito de la vida consiste en ser rico delante de Dios. Claro, nos queda la pregunta, ¿cómo se llega a ser rico delante de Dios? Pero esto será el tema de la siguiente serie de sermones que comenzaremos desde la próxima semana. Así que por ahora solamente vamos a decir, continuará. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. En ella encontramos tanta sabiduría, Señor, tanta inteligencia contenida, Señor, y expresada a través de tus siervos a lo largo de la historia de la humanidad. Te alabo, Señor, porque en ella podemos encontrar respuesta a las preguntas más profundas de la vida. Y te doy gracias porque tú nos has dicho, Señor, que la vida consiste en ser rico delante tuyo, Dios.
Te alabo y te pido en el nombre de Jesús que estas palabras, Señor, se graben en el corazón y la mente de cada uno, Señor, de los que hemos escuchado y que hemos oído hablar a tu Espíritu Santo a lo largo de estos sermones. Señor, ministra en nuestras vidas y ayuda a cuestionarnos, Señor. Guíanos en el cuestionamiento de si estamos viviendo la vida de la forma en que a ti te agrada, Señor, si estamos aprovechando bien la vida y si estamos viviendo según el propósito y sentido que tú has marcado en tus santas escrituras. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos. Te pido que derrames tu gracia hasta que sobreabunde en la vida de ellos, que prosperes sus vidas y que les hagas entender qué significa ser rico delante tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana con el primer sermón sobre la serie Ser rico delante de Dios.